Bien, vamos a continuar con el discipulado formando el carácter de Cristo en la vida del cristiano. Vamos a ver la Biblia en el libro de San Mateo. Seguimos en el capítulo que sigue, o los versos que siguen. San Mateo capítulo 6, verso 5 al verso 15. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Cuán importante es la oración y cómo se ha abusado de la oración y cómo muchos se han justificado en la oración. Vamos a ver esos detalles importantes que usted tiene el privilegio de aprender. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las iglesias. La sinagoga representa a la iglesia, o sea, la congregación. Y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú y yo, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería y por el tiempo de su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también hágase en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Amén. Bien, quiero enfatizar algo importante acerca del abuso de la oración. En estos tiempos peligrosos, donde la oración se ha dejado de lado, donde la gente hoy ya no le pide a Dios, hoy le exige a Dios, donde los cristianos se convierten en dueños del cielo, inclusive unos se convierten en dueños de Dios, y muchos han reemplazado la oración por la declaración. Hay sectas religiosas que ya no oran, sino declaran. Ellos dicen: yo declaro que está sano, y entonces, como ellos declaran, el enfermo tiene que sanar y Dios tiene que obedecer. Otros han reemplazado la oración por sus revelaciones y sus sueños. Pero hay otro extremo, donde la iglesia pentecostal o pentecostés, el neopentecostalismo del año 1900, abusó de la oración. Malinterpretaron lo que significa la oración, creyendo que la oración es como una antalgina. ¿Alguna vez usted se ha enfermado o le ha dolido el diente y usted le han dicho: échate un pedazo de antalgina, y de pronto el dolor se pasa? Amén.
¿Sí? ¿Sí han tenido esa experiencia? Sí, la hemos tenido. La oración no es como una pastilla que te la tomas y te pasa el dolor de cabeza o el dolor de diente. La oración no es una lámpara mágica que tú oras y Dios está obligado a responder la oración o está obligado a responder lo que tú pides. La oración no es un mecanismo para que a mí me funcionen las cosas. Y es más, la oración no santifica. No santifica. Lo que santifica es la palabra de Dios. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la iglesia pentecostal o pentecostés han abusado de la oración, creyendo que la oración santifica. Ellos piensan que cuando oran y más oran y sobreoran, ellos salen más santos, ellos salen más buenos, ellos se convierten en angelitos, y eso lo han tomado como un mecanismo erróneo que lo que ha convertido a la gente es en hipócritas. Cuando se abusa de la oración, la gente como resultado tiene la hipocresía. Escuche bien esto. Cuando abusamos de la oración, nos convertimos en hipócritas. Entonces, pastor, ¿qué es la oración? La oración es el medio de comunicación entre el hombre y Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Entonces, la oración es mi medio de comunicación para poder conversar con el Padre, para poder hablar con el Padre de mi situación o de las cosas que pasan. Cuando se abusa de la oración, se reemplazan las doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la santidad. La doctrina de la santidad. Se piensa que cuanto más oras, más santo eres. Y pensamos que la oración nos santifica. También se ha reemplazado la oración por el mensaje. Los pentecostales oran bastante por los perdidos, para que los perdidos se salven. Pero está mal direccionada ese tipo de oración. Porque en ningún texto de la Biblia encuentro que Jesús haya ordenado a sus discípulos que oren por los perdidos. No ordenó Jesús que oren por los perdidos. Lo que Jesús ordenó es que vayan y prediquen el evangelio a los perdidos. Amén. Ese es el mensaje. Pero la iglesia evangélica, pentecostés o pentecostal están erróneos. Y ellos se ponen a orar: Señor, te pido que salves a mi abuelita. Señor, salva a mi mamá. Señor, salva a mi primo que está en las drogas, que está en esto. Señor, para que se convierta mi primo, o mi tío, o mi vecino. ¿Qué piensan? ¿Que Dios va a mandar un ángel a predicarle al primo? ¿Qué piensan? ¿Que Dios va a mandar a un ángel a predicarle a la tía? No. Jesucristo dijo lo siguiente: oren de esta manera al dueño de la mies, para que el dueño de la mies envíe obreros ¿a qué? A su mies, a la viña. O sea, no podemos estar orando, perdiendo el tiempo orando para que los perdidos se salven y nadie va y les predica. Entonces no va a funcionar. No va a funcionar ese tipo de oración. Miren lo que dice la Biblia en San Lucas 10, versículo 2. Miren lo que dice: y les decía Jesús: la mies a la verdad es mucho. Es verdad, los perdidos son montones y cada día se pierden más. Cada día hay más prostitución, más homosexualismo, más lesbianismo, más pecado tras pecado y pecado. Si tú no puedes predicarle a todos esos perdidos
porque quizás no te da el tiempo o porque no te sientes preparado y tú estás pidiendo o deseas que tu papá, que tu tío, que tu primo se salve, pues el medio no es la oración, es la predicación. Pero Jesús nos dio una opción y la opción es: rueguen, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, y esos obreros van a trabajar en la predicación. ¿Ven cómo hay una equivocación en la oración? Por eso les digo, encontramos el abuso de la oración en los dos extremos. Están los que no oran y están los que oran en demasía. El apóstol Pablo llegó a decir lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de todas ellas. Hay cosas que no son malas, que son lícitas, como la oración, como la lectura de la palabra, como los cultos, pero cuando la oración, los cultos o la lectura de la palabra se comienzan a vivir en exceso. Por ejemplo, hay mucha gente, justo me comentó una señora que tiene a su nuera que es cristiana pentecostal. La señora se va desde las 3 de la mañana porque su líder les pide que 3 de la mañana desciendan o vayan a su casa, al local donde ellos se reúnen, para que oren. Entonces esta hermana se va a las 3 de la mañana a orar. Aparentemente pareciera que hiciera bien, pero terminan la oración a las 8 de la mañana y el marido se tiene que ir a trabajar a las 6 de la mañana y las hijas tienen que irse a estudiar a las 7 de la mañana y la oración va terminando como a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué está haciendo mal? Descuida a su familia, y Dios no quiere que hagas ese tipo de cosas descuidando a tu familia. Por lo tanto, su mucha oración se convierte en hipocresía. O sea, lo que se maneja en exceso se convierte en dañino. Por ejemplo, el celular. El celular no es pecado tener celular. No es pecado, porque sirve para comunicarse. Pero sin embargo, si pasáramos más tiempo en el celular que en la familia, o nos despreocupáramos de las cosas que hay que hacer por el celular se convertiría en algo ilícito cuando fue algo lícito. La oración se convierte en ilícita cuando abandonas las cosas que tienes que hacer. A su nombre, gloria. Por eso les hablo del abuso de la oración, que muchos lo han hecho y cómo lo han interpretado. Otros creen que se vuelven más santos cuando oran. Pero vamos a ver realmente qué es la oración. He hecho este preámbulo para tomar conciencia los extremos que nos llevan a pecar, o que nos vuelven pecadores, o nos vuelven hipócritas. Y esto no lo digo yo, lo dice Jesús. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Acá hay un grupo de gente que Jesús los ha catalogado hipócritas cuando oran. ¿Ven cómo se convierte la oración en ilícita cuando se manipula o se abusa de ella? Jesús está diciendo que hay mucha gente que ora y se vuelven hipócritas. Se supone que si oro, yo debo salir bien y salir bien de la oración o cumplir el mandato de mi relación con Dios y no ser llamado o catalogado por Jesús como hipócrita. ¿Por qué entonces la oración ha fecundado o da como resultado hipocresía? Cuando se abusa de ella. ¿Me están entendiendo? Amén. Cuando se abusa de ella, Jesús dice: el resultado de tu oración
es hipocresía. Cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque los hipócritas les gusta orar de pie. Sinagoga significa iglesia. Allá en Israel, la sinagoga era un local como este, donde la gente se reunía para oír la palabra, para oír la ley. Entonces, hoy no le conocemos a esto como sinagoga, pero lo conocemos como un local donde nos reunimos ¿a qué? A escuchar la palabra. Pero ¿qué pasa? Que los sacerdotes judíos, los fariseos, cuando la gente se llenaba en la sinagoga, ellos se ponían a orar de pie y comenzaban a orar y oraban y les pasaba media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas orando delante de la gente. Eso Dios lo condena. Dios condena ese tipo de exceso en la oración cuando hay gente que te mira. Amén. Porque imagínense ustedes, la iglesia comienza a crecer y de pronto alguien invita en un culto de oración a una familia nueva que no sabe orar, que nunca se ha arrodillado, que desconoce los mandatos de Dios, y de pronto el pastor comienza a orar 1 hora, 1 hora y media, y ¿qué cree que esa gente va a sentir? O se va en el momento, o al día siguiente que le invitas para el segundo culto te dice no gracias, porque no entendió. Pero el culpable es aquel que no fue prudente de detener su oración y de hacer una oración breve, porque Dios dice en la Biblia que sabe lo que nosotros vamos a pedir antes que lo pidamos. O sea que en público no ore mucho. En otras palabras, en público no se ora demasiado, porque Jesús condena que una persona ore en público y con demasía. Porque a ellos les gusta, aman el orar en pie en sus congregaciones y les gusta orar en las esquinas. He visto mucha gente que cuando salen a hacer campañas al aire libre, hermanos, se ponen a orar y a llorar y gritan en la oración y agarran al diablo y lo insultan al diablo y comienzan a hacerte un espectáculo de la oración y la gente oyéndolo. ¿Qué piensa la gente de ellos? ¿O locos o son bien santos? Jesús condena que en una campaña evangelística nos pongamos a estar orando media hora, 1 hora y estar pasando tiempo de oración ahí. Jesús condena eso y nos califica como hipócritas. Porque a los fariseos les gustaba pararse en las esquinas, reunirse con 2 y comenzaban a orar, y la gente pasaba y los miraba y decía, wow, qué santos que son, cómo oran a Dios. No le gusta eso a Jesús. Para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, y esa recompensa es el infierno. Ahora dice Jesús en el verso 6, mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto. Ahí sí puedes orar si quieres todo el día, siempre y cuando no perjudique tu relación familiar, tu trabajo y tus quehaceres. Siempre y cuando no perjudique eso. Entonces dice, tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre el tiempo que tú quieras. Porque tu Padre que está en el secreto te va a ver en el secreto y te va a recompensar en público. O sea, está descartado el orar mucho tiempo en la iglesia cuando viene gente que no conoce, sí, está descartado. Está descartado el orar en una campaña evangelística mucho tiempo, está descartado, nos convierte en hipócritas. Pero es válido orar en secreto el tiempo que usted quiera, es válido e importante. ¿Por qué? Porque si usted va al libro de Lucas, vamos al libro de Lucas, en Lucas capítulo 18, Jesús habló acerca del orar sin desmayar. Dice así la Escritura. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, pero en secreto, no en público. La necesidad de orar siempre en secreto, no en público. Y no desmayar. Persistan en la oración.
diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo oírla. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me está molestando o me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero aquí no dice que la viuda llegaba con un manchón de gente a hacerle bulla. La viuda llegaba sola. Eso se llama privacidad. La viuda llegaba sola. Aquí la menciona el Señor sola. Por eso que la oración tiene que ser a solas con Dios. Es la oración privada. Entonces dijo el hombre: no sea que me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Acaso se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente que obedezca? Esto es algo importante, que está relacionado con la comunicación o la relación. Si en un matrimonio no está la relación bajo la comunicación, o si no hay comunicación en una relación, entonces no hay relación. Si los padres no se comunicaran con los hijos y los hijos con los padres, entonces no hay relación. Si en las empresas los trabajadores no se comunicaran constantemente con los jefes, entonces no hay producción. Si en las escuelas y en las universidades los profesores callaran y solamente hicieran presencia corporal y no hubiera comunicación en cuanto a la disciplina que se va a enseñar, entonces no hay aprendizaje. Miren qué importante es la comunicación. Estar en comunicación con Dios. Y eso nos va a ayudar a ¿qué? A formar una relación estrecha con Dios o con la pareja o con cualquier persona, entidad y hasta con la sociedad. Y Jesús dice en base a ello, en cuanto a la relación, pregunta a él: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará gente que crea en lo que yo he dicho? ¿Habrá gente que realmente esté caminando conforme a lo que se está enseñando en esta hora acerca de la oración? ¿O seguirá la gente abusando de la oración? ¿O seguirá la gente ignorando la oración? Miren los dos extremos, los que abusan y los que ignoran. Entonces Jesús volvió a hablar acerca de la oración. En el versículo 9 del capítulo 18 de Lucas, volvió a hablar de la oración. Miren qué importante, que ha cogido todos dos capítulos enormes, tanto en el verso que estamos leyendo de Mateo y en Lucas, que llega a decir lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismo. Ahí están los que dicen: no, yo oro, yo soy un hombre de oración. Dios no quiere hombres de oración, Dios quiere hombres santos. Dios quiere hombres santos, mujeres santas. Jamás ha dicho quiero hombres de oración. Ha dicho quiero hombres santos. Que claro que hay que orar, eso no lo quita. Pero no podemos decir: ay, yo soy un hombre de oración. ¿Y de qué te sirve que seas un hombre de oración si tu matrimonio está mal? Si eres un hipócrita, si eres un mentiroso, si eres un fluctuante. ¿De qué te sirve ser un hombre de oración si cuando oyes a tu pastor que está predicando mal, eres un cobarde y no lo enfrentas? Si conoces las escrituras y sabes que tú tienes que ir a la iglesia a oír la palabra, a obedecer a Dios, sin embargo sales a vender papas rellenas, sales a vender anticuchos, sabiendo que Dios no te ha mandado a la iglesia a hacer eso, ¿de qué te sirve ser un hombre de oración? Si andas peleando, si eres pleitista, ¿de qué te sirve? Dios quiere hombres santos. Porque el santo sí enfrenta, el santo confronta, el santo disciplina, el santo dice la verdad. El hombre de oración no dice la verdad el hombre de oración. ¿Saben por qué? Porque las monjas y los sacerdotes o los que estudian para sacerdotes, cuando entran al convento o al monasterio, ellos oran y oran y oran frente a Dios, frente a las imágenes. Son hombres de oración, pero velos llenos de idolatría, llenos de violaciones de niños. Las monjas oran y tienen todo un programa de oración y son mujeres de oración, y sin embargo no tienen a Cristo en su corazón, son idólatras. ¿De qué te sirve ser un hombre de oración?
¿Ven cómo queda descartado el exceso o el abuso de la oración? Entonces Jesús sigue diciendo lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Los que dicen ser hombres de oración siempre menosprecian a los otros. Y note esto, esa es una característica. Todo aquel que se dice soy un hombre de oración siempre desprecia a otro. Yo conocí a una pastora, entre comillas, que oraba 7 horas en el día. 7 horas. Y la gente le tenía miedo. Cuando decían, va a salir la pastora, todos agachados, con una reverencia. ¿Qué provocaba todo ese tiempo de oración en esa mujer? Miedo. Miedo provocaba. Jesús no provocaba miedo. Los niños corrían a él y lo abrazaban. Los ciegos corrían a él, las prostitutas querían estar con Jesús a su lado, los publicanos se peleaban por invitarlo a almorzar a su casa. Pero a esta pastora daba hasta miedo mirarla porque tenía una cara de diabla, seria, seca, molesta, como no me toquen que yo soy la ungida. Así se veía esta mujer y la gente le tenía miedo. ¿De qué le servía sus 7 horas de oración? Por eso dice la Biblia acá, menospreciaban a otros, y dijo lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Miren, noten que no estoy salido del tema de la oración, estoy relacionando los ejemplos de Jesús que dio de cómo se debe orar y cómo no se debe abusar de la oración. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El que decía ser santo era el fariseo y el otro el que decía, ay Señor, yo soy pecador, pero aquí estoy. El fariseo se puso de pie y oraba consigo mismo. De esta manera oraba: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros. Ladrón, no soy injusto, yo no soy adúltero, yo no miento. ¿Cuánta gente dice eso? ¿Cuántos de esos religiosos hay en las iglesias que dicen eso? Yo no soy como los demás, yo soy obediente, yo no peco, yo nunca he adulterado, yo nunca he pecado. O sea, se justifica a sí mismo. Ni aún como este publicano, decía el fariseo, ayuno 2 veces a la semana. O sea, este tipo era pues un súper. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Oh, no estaba mal que diezmara el hombre. No estaba mal que ayunara. Hay que ayunar. Hay que diezmar. ¿Saben lo que estaba mal en el hombre? Que menospreciaba a los otros. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, perdóname, yo soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado por Dios antes que el otro. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos fariseos hay en las iglesias evangélicas pentecostales? Por montones, ¿ah? Por montones, yo conozco muchos. Oran y oran, ayunan y ayunan. Y cuando los sientas con otros hermanos de otras denominaciones, no se quieren ni siquiera ni saludar, porque dicen, no, es que las otras iglesias, los otros hermanos son mundanos, son así, no oran, no ayunan. O sea, ellos son justos, solitos se han justificado. Eso es un peligro. Cuando usted vea a un hermano de otra iglesia, abrácelo y salúdelo y muéstrale que usted es un hijo de Dios, sin importar si el hermano ayuna, ora o no. Usted abrácele y muestre el amor de Dios. Jesús sigue diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 7. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones. O sea, mira el tiempo. Tienes que ir a la presencia de Dios y ser puntual. Y ser puntual. Tienes problemas, tienes cosas, anda, conversa con Él. El orar es conversar con Dios como si conversara conmigo.
así como usted me cuenta sus problemas con lujos y detalle y yo lo escucho, cuando vaya ante Dios y le adore a Dios, hable con Él como cuando habla con su pastor, como cuando habla con su mamá, como cuando habla con su esposo, como cuando habla con el amigo. Converse. Hoy me ha pasado esto, me sucedió esto, tengo esta deuda, Señor, no sé cómo pagarla, me quieren embargar, te lo comento porque tú eres mi padre. Después de comentarle su problema, dile gracias, Señor, por este problema. Ahora, si te falta comida, trabajo, tantas cosas que hay que conversar, hermano, el tiempo se va volando. Hay que conversar con Dios sobre el pastor. Decirle a Dios, papito Dios, en verdad el pastor que me está pastoreando y me está enseñando, en verdad me está diciendo la verdad. Por favor, yo quiero saber si me está diciendo la verdad. Converse con Dios. Converse con Dios. Converse lo que usted siente en su corazón. Señor, mi corazón es así, yo soy envidioso, siento rencor, no puedo perdonar a esta persona, quiero que me ayudes. Converse con Él. Así de una manera abierta, como cuando conversa con alguien. Ese es orar. De esa manera no vas a usar vanas repeticiones. Y vas a ser puntual. Quizás tu oración hasta ahí duró 20 minutos, 40 minutos. Quizás tienes más problemas. Tienes que hablarle del sobrino, tienes que hablarle del primo, tienes que hablarle del vecino, tienes que hablarle de tus cuentas, de tus deudas, tienes que hablarle de la... O sea, hermano, con todo eso que usted va a hablar con Dios, pues le va a dar 1 hora, 2 horas. Y terminó de hablar por todos ellos. Amén, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Y oró. Pero si usted se presenta ante Dios y no sabe qué decir, es como que Dios le dijera que no te ha pasado nada. ¿Qué novedades? No, ninguna. Ninguna. Pero has tenido problemas en la calle, no se te malogró el vehículo, quítate la casa. O sea, hay harto que decirle a Dios, hermano. No puede usted decir, yo voy a la presencia de Dios y no sé nada que decir. No, hay mucho que hablar con Dios. Día a día nos pasan muchas cosas. Amén. ¿O a usted no le pasan cosas diario? A mí me pasan a diario cosas. Entonces sí tengo con qué hablar con Dios. Ahora, que yo no le quiera contar a Dios mis cosas, esa es otra cosa. Que yo ignore y vaya a la presencia de Dios, y cuando me pasaron muchas cosas en el día, sin embargo, ay Señor, te doy gracias por la noche, por la comida, salud, amén. Oiga, entonces no tienes una relación con Dios. No tienes una relación con Dios. También Dios condena eso. Entonces tú necesitas contarle a Dios lo que te ha pasado. Y Jesús dice, cuando vayan y oren, no usen vanas repeticiones. Si de repente no te pasó nada malo y te pasó algo pequeño, pues cuéntale esa pequeña cosa, y gracias, Señor, y a dormir. Pero si vas a estar ahí, ay, qué oro, Señor, gracias. Eso a Dios no le agrada. Hay gente que no sabe orar y oran 3 horas. Hay gente que no sabe pedir y oran 3 horas. Pura palabrería nomás. Palabrería y palabrería. Y es más, Santiago dice 4:2, que piden y no reciben porque piden mal. O sea, si le agregamos que oran mal y todavía en su orar mal piden mal, es el colmo que reciban algo de Dios. 3 horas por las puras, 2 horas por las puras. La oración es hablar con Dios, es expresar lo que te ha pasado y lo que sientes y lo que quieres. Eso es orar. Y cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y esos son rezos. Le rezan a la beatita tal y están ahí repitiendo lo mismo, y piensan que se pasaron 2 horas rezando una oración que por ahí se la anotaron y piensan que Dios les va a oír. Así son los evangélicos, parecidos a ellos. Más bien dice lo siguiente: no se hagan semejantes a los hipócritas y a los gentiles, porque vuestro Padre ya sabe las cosas que tenéis necesidad antes que las pidáis.
Desde que Dios te ve que llegas a su altar, a sus pies, Él ya sabe lo que vas a decir. Él ya sabe cuáles son tus necesidades. Eso es lo que Él espera que tú las digas, que las confieses con tu boca. Pero Él ya sabe lo que te ha pasado en el día. Él ya sabe que te accidentaste. Él ya sabe que mentiste. Él ya sabe que hiciste mal. Él ya sabe que hiciste algo bueno. Bien, ahora espera que tú le digas lo que hiciste. Pero Él lo sabe. Por eso Él no necesita que hagas una oración tremenda, tratando de ensalzarlo, tratando de sobornar a Dios con palabras bonitas y con lágrimas, cuando Dios no te va a oír de esa manera. Vosotros pues, cuando oréis, oren así: Padre nuestro. ¿Qué significa la palabra Padre nuestro? Significa que somos de Él. O sea que, como dice Hebreos 11:6, que nos acerquemos confiadamente, con fe, porque somos galardonadores. Esa expresión Padre nuestro significa: yo soy tuyo, tú eres mi Padre, tengo derechos y también obligaciones. ¿Que estás a dónde? En los cielos. Dirija su oración a los cielos. Santifiquen su nombre, adoren su nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre es formidable, tu nombre es grande. Entren en adoración. No vayan de frente a pedir las cosas. Adórenlo. Glorifiquen su nombre. Santo eres, Señor. Que los ángeles te alaben. En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, somos fuertes. Exalcen su nombre. Después que han adorado, han bendecido su nombre, si es posible pueden cantarle una canción, un cántico. Entonces dice: venga tu reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios, es la palabra de Dios que tiene que estar en nuestro corazón. Venga tu reino, Señor. Cuando usted pide el reino de Dios, significa que usted está obligado a cumplir las normas de ese reino. Y ese reino tiene un rey, y ese rey es Jesús. Entonces cumplamos con Jesús cuando pedimos: venga tu reino. Hágase tu voluntad. Eso significa morir a sí mismo. En el cielo los ángeles no dicen no puedo. En el cielo los ángeles no dicen estoy cansado. Y los ángeles trabajan. Los ángeles no están ahí en una hamaca sentados, paseando a ver en qué momento los mandan a hacer algo. Ellos están constantemente trabajando. Y cuando el padre o el hijo le dice hagáis esta cosa, y uno dice estoy ocupado, estoy trabajando, espérese después, mañana, saque cita con mi secretaria. No dice eso. Entonces el hágase tu voluntad significa: Señor, que yo muera y que tú seas quien vivas. Toma el control de mi vida. Así como se hace en los cielos, hazlo en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Ore cada día por el pan. Señor, que no me falte el pan hoy, mañana. Señor, que no le falte el pan a mis hijos. Pida por el pan, por la comida. Dánoslo hoy, no mañana. Dios te da el pan de hoy. Pídalo hoy, cada día. Perdona nuestras deudas. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Después que pidió todas estas cosas, dígale: Señor, perdóname. Quizás hay un pecado oculto, quizás hay una mentira, hay pecados que yo no conozco, o que lo desconozco, o que están en el interior y no sé cuáles son. Quizás ofendí sin darme cuenta. Señor, perdóname. Entonces cuando tú le dices: Señor, perdóname, Dios dice: pero tú también perdona a los que te han ofendido. Amén, Señor. Yo perdono en el día de hoy quien me ofendió, quien me trató mal. Así que todo lo que me pasó en el día de hoy, yo eximo de culpas. Porque mañana es un nuevo día. Mañana amanece, y si la vecina te ofendió, entonces tú al día siguiente la ves a la vecina y le dices: vecina, buenos días, porque tú ayer perdonaste. Pero si tú te levantas al día siguiente y ves a la vecina y te haces la loca o el loco para no saludar, significa que tú no has perdonado, le mentiste a Dios. Dios no te perdonó. O sea, tienes una cuentita que saldar del día de ayer. Tienes que reconciliarte. Te va a tocar ir donde la vecina y decirle: vecina, discúlpeme por no haberla saludado, no la vi, discúlpeme, para que Dios te pueda perdonar. Hay muchas cuentas que nosotros tenemos que Dios las tiene ahí en la lista y usted no las ha saldado, porque usted le dijo en la noche: Señor, yo los perdono a todos, pero cuando Dios te enfrentó con el ofensor, no lo perdonaste.
Son deuditas que están ahí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también Dios os perdonará a vosotros nuestras ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, hermano, Dios no te perdonará. Así que salde esas cuentitas que usted tiene de semanas, de meses atrasados. Sáldelas con Dios. Vaya ante los hombres a quien le ofendieron, a quien ofendió, y humíllese y pida perdón. No sea que si Él no te perdona, al cielo no vas a llegar. Es hora de enfrentar nuestros errores, es hora de poner la cara y pedir disculpas y pedir perdón a quien ofendimos, para que nuestro Padre que está en los cielos nos pueda perdonar. Amén.